Después de muchos años lejos de casa, regresé de forma inesperada. Vi a mi nieto de rodillas, temblando y llorando. Mi nuera le gritaba: «Tu abuela no es más que una vieja basura». Se me heló la sangre y mi siguiente acción hizo que mi nuera se derrumbara. Pero antes de continuar, comprueba si estás suscrito al canal y comparte en los comentarios desde dónde estás viendo nuestro video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Regresé a casa después de 8 largos años en el extranjero sin avisar porque quería sorprender a toda la familia. El taxi se detuvo frente a la familiar Puerta de Hierro. La puerta no estaba cerrada con llave, solo entornada. Desde el patio, el sonido de una telenovela a todo volumen ahogaba el canto de los pájaros de la mañana. No entré de inmediato. Me escondí detrás del muro junto a la puerta mirando por una rendija. La primera escena que vi me encogió el corazón. Mi nieto Tadeito estaba sentado en el suelo de baldosas. Estaba muy delgado, vestido con ropa gastada, absorto empujando un coche de madera descolorido. Lo reconocí de inmediato. Era el juguete que yo misma había tallado de un trozo de madera sobrante, el único regalo que alcancé a hacerle antes de irme. No muy lejos, Alegra, mi nuera estaba sentada con las piernas cruzadas. Llevaba un pijama de seda caro con las uñas pintadas de un rojo brillante. Sus ojos estaban pegados a la pantalla de su teléfono, completamente ajena a su hijo que jugaba solo. Tadeo probablemente se aburrió. Corrió hacia ella, agarrando el bajo de su pijama, con ambas manos, con su voz clara: «Mamá, ¿puedes jugar un ratito conmigo?». Alegra apartó bruscamente su mano sin siquiera mirarlo. «Vete a jugar a otro lado, no molestes, estoy ocupada». El niño volvió apesadumbrado a su rincón del patio. Quizás por la tristeza, no miró por dónde iba, tropezó con un escalón y cayó de bruces. El coche de madera salió volando. Mi nieto no lloró de inmediato. Intentó levantarse, pero la caída debió de ser bastante dolorosa. Sus labios comenzaron a temblar, luego se arrodilló, se cubrió la cara con sus pequeñas manos y rompió en sollozos. A través de sus gritos ahogados y entrecortados, lo oí llamar: «Mamá, abuela». Cada uno de sus llamados era como una puñalada en mi corazón. Durante los últimos 8 años había trabajado duro en un país extranjero, soportando todo tipo de dificultades solo para que él tuviera una vida plena. Los llantos de Tadeito parecieron molestar a Alegra. Se levantó de un salto con una expresión de total irritación, pero no fue a ayudar a su hijo a levantarse, sino que caminó directamente hacia el coche de madera y lo pateó a un rincón del patio. Luego se volvió y señaló directamente a su pequeño hijo, que estaba arrodillado en el suelo. Su voz siseó cada palabra como una aguja venenosa clavándose en mis oídos. «Cállate de una vez. ¿Cuántas veces te he dicho que no vuelvas a mencionar el nombre de esa mujer? Escúchame bien, tu abuela no es más que una vieja basura, una vieja irresponsable que te abandonó para buscar su propia felicidad. ¿Me oyes?». Justo en ese momento, mi hijo Elian salió de la casa. Se veía mucho más delgado y demacrado que en las fotos que me enviaba. Su rostro estaba hundido, sus ojos profundos. Vio la escena y solo se atrevió a hablar con timidez, con voz débil: «Ya basta, Alegra, es solo un niño». Alegra se giró al instante para fulminar a su marido con la mirada a sus ojos echando chispas. ¿Lo estás defendiendo o es que tú también extrañas a tu irresponsable madre? No pude soportarlo más. Salí de detrás del muro. Alegra se quedó petrificada, su rostro cambiando de color constantemente, de rojo por la ira a blanco por el terror. Elian se quedó boquiabierto.
Sus labios se movían, pero no podía pronunciar palabras, solo un mamá, ahogado en su garganta. Tadeíto levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, asustado y confundido, pero también con un rayo de esperanza. No miré a Alegra ni a Elian. No quería ver su falsedad o su cobardía en ese momento. Caminé directamente hacia mi nieto. Me agaché y recogí el coche de madera. Una de sus ruedas se había roto por la patada de Alegra. Limpié cuidadosamente el polvo que lo cubría. Se lo di a Tadeíto, luego levanté suavemente la mano y sequé las lágrimas que corrían por sus delgadas mejillas. No dije ni una palabra, solo levanté la vista y miré directamente a los ojos de mi nuera. La ira en mi corazón en ese momento era suficiente para incendiar todo este patio, para quemar sus 8 años de mentiras. Capítulo 2. 8 años atrás, la razón de mi partida. Esa noche no pude dormir. La habitación que mi hijo había preparado para mí estaba limpia, pero el ambiente en la casa era denso, con una extrañeza sofocante. Las palabras de Alegra resonaban en mis oídos, venenosas y crueles. Me senté y busqué a tientas en la oscuridad la vieja caja de madera que guardaba debajo de la cama. Abrí la caja y saqué la única foto familiar que nos tomamos juntos antes de que me fuera. En la foto, Elian y Alegra sonreían ampliamente, la sonrisa radiante de jóvenes felices. En sus brazos sostenían al pequeño Tadeíto, de apenas 1 año, regordete y adorable. Al ver la sonrisa de Alegra en la foto y pensar en su rostro de odio de esa mañana, me di cuenta de lo falsa que era esa sonrisa. Era como una máscara perfecta que ocultaba un alma podrida por dentro. Los recuerdos de hace 8 años volvieron tan vívidos como si hubieran sido ayer. En aquel entonces, nuestras vidas cayeron en los días más oscuros. El pequeño taller de carpintería de Elian, el mayor orgullo de su vida, en el que había invertido todo su capital y su corazón, había quebrado. El mercado cambió, los muebles industriales baratos inundaron el mercado y ya nadie compraba sus exquisitas piezas artesanales. Las llamadas de los cobradores comenzaron a llegar día y noche. Tuvimos que vender cada cepilladora, cada sierra, incluso las valiosas tablas de madera que mi esposo había dejado solo para pagar las deudas. Elian, que antes era un hombre alegre, que siempre silbaba mientras trabajaba, se volvió taciturno y silencioso. Pasaba el día sentado en un rincón suspirando, con la mirada perdida en el vacío. Ver a mi hijo derrumbarse me partía el alma. Me dirigí a mi nuera, ya que Tadeíto era lo suficientemente mayor para ir a la guardería. Alegra, ¿qué tal si buscas temporalmente un trabajo de oficina? Recuerdo que tienes un título de contable. El sueldo inicial puede que no sea alto, pero ayudaría un poco a Elian en estos momentos difíciles. Alegra, que estaba limándose las uñas, hizo una mueca de desdén al oírme. Suena bien lo que dice mamá, pero piénselo. Si trabajo todo el día, ¿quién cuidará de Tadeíto? Todavía es muy pequeño, está muy apegado a mí, necesita tenerme a su lado. Su razón parecía plausible, así que no dije nada más. Una semana después, a través de un conocido, encontré un puesto de cajera en el supermercado cercano a casa. El trabajo era por turnos y no demasiado agotador. Volví a hablar con ella llena de esperanza. Esta vez lo descartó de inmediato con un tono algo irritado. «Oh, mamá, no estoy acostumbrada a ese tipo de trabajo manual. Estar de pie todo el día es agotador. Además, ese sueldo miserable no es suficiente ni para comprar la leche del niño». No quedaba ni un centavo en la casa y mi hijo se hundía cada vez más en la desesperación. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo se desmoronaba esta familia. Llamé a don Hilario,
un viejo amigo que trabajaba como gerente en una planta de envasado en México. Después de ponernos al día, me dijo: «Hermana, aquí necesitan gente. El trabajo es un poco duro, hay que estar de pie todo el día, pero el sueldo es muy bueno. Podría mantener a toda la familia». Esa noche convoqué una reunión familiar. La cena transcurrió en silencio. Respiré hondo y anuncié mi decisión. Elian se sentó con la cabeza gacha sobre su plato de arroz sin decir una palabra. En cuanto a Alegra, cuando me oyó decir que me iría a México, vi claramente cómo sus ojos se iluminaban de una manera extraña. No era una mirada de preocupación o tristeza por separarse de su suegra. Era un destello de alivio, de alegría. No intentó disuadirme en absoluto, solo dijo una frase concisa: «Como usted decida, mamá, mientras sea por el bien de esta casa, está bien». El día que me fui, lloviznaba. Le puse a Tadeito un collar de plata con su nombre grabado. Él balbuceaba sus primeras palabras y su pequeña mano se aferraba a mi dedo sin querer soltarme. Tuve que consolarlo prometiéndole: «Sé bueno, Tadeito. La abuela se va a trabajar para ganar mucho dinero y comprarte muchos coches bonitos». Y así me fui. 8 largos años. Cada mes, el día 5, sin importar lo difícil que fuera, iba al banco y enviaba dinero a casa. La cantidad que enviaba era suficiente para que la familia viviera cómodamente y le había dicho a Elian que guardara una parte para el futuro de Tadeito. En las primeras llamadas, Elian estaba muy animado. Me contaba que su hijo ya sabía decir abuela, que había dado sus primeros pasos, pero aproximadamente un año después, las llamadas se fueron haciendo cada vez más esporádicas. La voz de Elian por teléfono siempre sonaba cansada y siempre encontraba una manera de terminar la llamada rápidamente. Le pregunté si pasaba algo, pero él solo decía que estaba ocupado con el trabajo, hasta que un día don Hilario me llamó. Su voz al otro lado de la línea estaba llena de preocupación. «Hermana Mercedina, hay algo que no sé si debería decirle, pero Alegra anda diciendo por todo el vecindario que usted despreciaba a la familia por ser pobre y a su hijo por ser un fracasado y que por eso se fue a buscar su propia vida. Incluso le dijo a la vecina Rosario que usted ya tiene una nueva familia allí y que no le importan nada su hijo y su nieto». Mis oídos zumbaban. Llamé rápidamente a Elian para aclarar las cosas. Su voz era vacilante y evasiva. «Mamá, no escuches los rumores. Seguramente es un malentendido. Mi esposa no quiso decir eso. Probablemente solo hablaba sin pensar porque estaba de mal humor». Sabía que estaba mintiendo para proteger a su esposa. Mi corazón se partió de dolor. Pero, ¿qué podía hacer? El billete de avión para volver a casa era demasiado caro para mi sueldo de obrera y mi contrato de trabajo aún no había terminado. Solo podía apretar los dientes, seguir trabajando, enviar dinero y consolarme pensando que tal vez las cosas no eran tan malas como imaginaba. Pero me equivoqué. Solo cuando regresé me enteré de toda la verdad. No solo me había difamado con los vecinos, sino que Alegra también había traído a su propia madre, la señora Arcella, a vivir en mi casa casi toda la semana. Juntas, madre e hija, iban por todas partes montando un teatro perfecto. La señora Arcella se lamentaba de su pobre hija que tenía que cargar sola con toda la familia de su marido, mientras que la suegra era, desalmada e ingrata, una materialista que se había ido al extranjero. Me habían convertido en la villana de la historia de mi propia familia, convirtiendo mi sacrificio en un pecado, y mi hijo con su silencio fue cómplice de todo ello. Capítulo 3. El verdadero rostro de Alegra. Mi primera cena en 8 años
transcurrió en un silencio aterrador. Esta casa, que una vez fue mi hogar, ahora no era más que un frío escenario. En la mesa la comida aún estaba caliente, pero nadie se dirigía la palabra. El único sonido que oía era el tintineo de los cubiertos contra los platos. Elian intentó romper la tensa atmósfera. Puso un trozo de carne en el plato de Alegra con voz forzada: «Come, es tu favorito». Alegra ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Simplemente apartó la carne con el tenedor, un pequeño gesto lleno de desprecio. El pequeño Tadeíto estaba encogido en su silla con la espalda recta. De vez en cuando me miraba a escondidas y luego bajaba rápidamente la cabeza hacia su plato. En su mirada inocente vi la alegría de tener a su abuela, pero también un miedo abrumador a que su madre se enfadara. Durante la cena, el teléfono de Alegra sonó con una notificación. Una sonrisa apareció instantáneamente en sus labios. Levantó el teléfono, mostrándoselo deliberadamente a Elian con voz orgullosa. «Mira la foto que publiqué esta tarde con Tadeíto, ya tiene más de 500 me gusta. Todas mis amigas comentan que soy la madre del año». Por curiosidad, también miré la pantalla. Era una foto tomada en el parque. En ella, Alegra abrazaba a Tadeíto con fuerza, ambos sonriendo radiantemente, luciendo muy felices. El pie de foto era aún más empalagoso: «Mientras mi amado hijo esté feliz, todo mi cansancio desaparece». Pero algo no cuadraba. Entrecerré los ojos para ver mejor. La ropa que llevaba el niño en la foto y el fondo, me di cuenta de que era la foto que me había enviado la semana anterior. Lentamente dejé los cubiertos sobre la mesa. Miré directamente a Alegra, mi voz tranquila, sin emoción. «Esa foto no fue tomada esta tarde». Alegra se sobresaltó, la sonrisa congelada en sus labios. Guardó rápidamente el teléfono, lanzándome una mirada de reojo y respondiendo torpemente: «Bueno, solo estaba volviendo a publicar una foto antigua. Eres demasiado quisquillosa, mamá». Luego fulminó a Elian con la mirada como si toda la culpa fuera suya. Al día siguiente, mientras estaba ocupada limpiando la casa, Marisol, una amiga de Alegra, vino de visita. Iba vestida a la moda y nada más entrar exclamó: «Ay, Alegra, te veo en Facebook y solo puedo sentir envidia. ¡Qué suerte tienes! Cuidas tan bien de tu hijo y te mantienes tan guapa. ¿Cuál es el secreto?». Alegra sonrió triunfante. Sus ojos me miraron a mí, una anciana encorvada limpiando el suelo. Suspiró dramáticamente como si soportara el peso del mundo. «No es tan fácil como parece, Marisol. No sabes lo ocupada que estoy con él todo el día. A veces estoy tan cansada que solo quiero deshacerme de él para tener un respiro». Marisol se echó a reír, pensando que su amiga estaba bromeando. «Hablas como si fuera en serio». Alegra se acercó al oído de su amiga y susurró, pero su voz chillona fue lo suficientemente alta como para que yo, a unos pasos de distancia, oyera cada palabra. «Es en serio, no exagero. Te lo digo de verdad, tener un hijo es solo para cumplir con una obligación social, para que la gente no hable. Pero decir que lo amo, a este estorbo para nada». La mano con la que sostenía la fregona empezó a temblar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Un estorbo. Mi nuera acababa de llamar a su propio hijo, al niño que ella misma había dado a luz, un estorbo. Justo en ese momento, Tadeíto salió corriendo de su habitación con el rostro radiante, sosteniendo un pequeño diploma en la mano. Exclamó: «Mamá, mamá, hoy la maestra me ha felicitado en clase por portarme bien». Alegra se giró, le lanzó una mirada y espetó con una expresión de impaciencia total: «Sí, sí, ya lo sé. Muy bien, ahora vuelve adentro y deja que mamá hable con su amiga». La sonrisa
se desvaneció del rostro del niño, se desanimó, sus pequeños hombros cayeron y estaba a punto de volver a su habitación. De repente, desde la puerta, entró la señora Rosario con una cesta de huevos de gallina aún calientes en la mano. «Señora Rosario, bienvenida», la saludé. Al ver a la señora Rosario, la actitud de Alegra cambió más rápido que un parpadeo. Como una actriz profesional, tomó rápidamente la mano de Tadeíto y exclamó con alegría y orgullo tan fuerte que todo el vecindario podía oírla: «¡Oh, Dios mío, mi hijo es tan inteligente! La maestra lo ha felicitado de nuevo. Mire, señora Rosario, ¿no es adorable mi niño?». Inmediatamente abrazó a Tadeíto, cubriéndolo de besos en las mejillas y la frente. Besos sonoros, falsos y apresurados. «Déjame tomar una foto para el recuerdo. Tengo que presumir en Facebook para que todos celebren con mi hijo». Tadeíto se quedó quieto en los brazos de su madre. Su rostro no expresaba felicidad, sino una confusión total. No entendía cómo su madre podía cambiar de actitud tan drásticamente en cuestión de segundos. Sus ojos se abrieron de par en par mirándome como si pidiera ayuda. La señora Rosario observó la escena y luego me miró. Su mirada estaba llena de compasión y simpatía. No dijo nada más, simplemente dejó la cesta de huevos sobre la mesa y dijo: «Tengo que hacer unas cosas, ya me voy», y se fue rápidamente, como si no quisiera presenciar más de esa farsa. En cuanto la puerta de hierro se cerró, cuando la última espectadora se fue, Alegra soltó inmediatamente al niño, empujó suavemente a Tadeíto hacia su habitación, su voz volviendo a su frialdad habitual: «Vete a jugar adentro, los adultos están hablando». Me quedé allí todavía, agarrando la fregona ya fría. Ahora lo entendía todo. Entendía la mirada compasiva de la señora Rosario esa mañana. Entendía la voz cansada de Elian por teléfono. Y entendía el miedo en los ojos de mi nieto. El amor de mi nuera era solo una obra de teatro. Una obra perfecta, representada para que todo el mundo la viera. Y su público era todo el mundo excepto su propio hijo. Capítulo 4. La contraseña y el dinero bloqueado. Unos días después, vi a Elian mesándose el pelo frente a una factura de la luz. Apenas es mitad de mes y ya casi no queda dinero, no sé cómo vamos a arreglárnoslas. Me pareció extraño. El dinero que enviaba cada mes después de los gastos de manutención debería haber dejado un ahorro considerable. Le pregunté a mi hijo: «Elian, ¿llevas un registro de los gastos de la casa? Déjame echarle un vistazo». Elian se rascó la cabeza. «No se me dan bien esas cosas. Mi mujer siempre se está encargado de la cuenta bancaria, ella lo gestiona todo». Una chispa de sospecha se encendió en mí. Le dije a Elian que quería abrir una cuenta de ahorros separada para Tadeíto, para sus futuros estudios. Necesitaba revisar las transacciones bancarias antiguas para hacer un balance. Elian llamó a Alegra, quien murmuró un rato y luego dijo que había cambiado la contraseña y no la recordaba bien. «La buscaré cuando tenga un momento». No podía esperar más. Fui al despacho del abogado Abraham, un viejo amigo de mi difunto esposo. Era un hombre de confianza. Empecé a contarle todo, desde las calumnias de Alegra hasta cómo trataba a Tadeíto. Solo quiero asegurarme de que el dinero que envío se utiliza correctamente para mi nieto, señor abogado. El abogado Abraham asintió. Lo primero que hizo fue solicitar al banco los extractos de la cuenta a la que había estado enviando dinero durante los últimos 8 años. Sentada en el despacho, un empleado del banco me dio una noticia que me dejó atónita. «Señora, la contraseña de esta cuenta ha sido cambiada un total de 36 veces en los últimos 8 años.
La última vez fue hace 2 semanas. Cuando tuve en mis manos el grueso fajo de extractos, el abogado Abraham y yo comenzamos a revisarlos. Había un patrón muy claro. 2 o 3 días después de que mi dinero llegara de México, una cantidad casi equivalente se transfería a otra cuenta a nombre de Arcella, la madre de Alegra. A esto le seguía una serie de compras de lujo: bolsos de diseño, ropa de marcas caras, tratamientos en spas de alta gama e incluso viajes a resorts de 5 estrellas a los que Alegra iba con sus amigas. El abogado Abraham preguntó por qué Elian no recibió ninguna notificación del banco sobre estas transacciones. Llamó a su experto en tecnología. Tras una investigación, descubrieron una verdad aterradora. Alegra había configurado un filtro en el correo electrónico de Elian. Todos los correos del banco se desviaban automáticamente a una carpeta oculta llamada correo no deseado. Y a esta carpeta solo se podía acceder desde su teléfono. El abogado Abraham dejó los papeles sobre la mesa y me miró seriamente. Señora Mercedina, esto ya no es un asunto de gastos extravagantes. Su nuera ha conspirado con su madre para llevar a cabo un plan sistemático de fraude, apropiándose de todo el dinero que usted enviaba para su nieto. Ha estado viviendo una vida de lujos a espaldas de su marido y su hijo. Miré por la ventana, estaba lloviendo. Mi corazón se heló. Resulta que me había matado a trabajar en el extranjero, no para mantener a mi nieto, sino para financiar el egoísmo y la falsedad de una mujer sin corazón. Capítulo 5. La psicología de un niño descuidado. Descubrir el engaño financiero. Me dolió, pero ese dolor no podía compararse con lo que estaba a punto de enfrentar. El dinero perdido se puede recuperar, pero ¿cómo se cura un alma infantil herida? Una tarde después de la habitual cena fría, Alegra y Elian se retiraron pronto a su habitación. Solo quedamos mi nieto, Tadeito y yo en el salón. Saqué un viejo álbum de fotos amarillento por el tiempo, queriendo encontrar un poco del calor de antaño. Pasé las páginas mostrándole las fotos antiguas. Este es tu padre de pequeño, era un diablillo. Y este es tu abuelo. Cuando llegué a una foto mía, sosteniéndolo cuando tenía 2 años, me detuve. En la foto, el niño estaba regordete, con ojos oscuros y brillantes y una gran sonrisa que dejaba ver sus encías rosadas. Sonreí y le dije: mira qué adorable era mi Tadeito. Tadeito no dijo nada. Se quedó mirando la foto durante mucho tiempo. Su pequeña mano se levantó tímidamente y su dedo índice tocó suavemente mi rostro en la foto. De repente me miró sus ojos claros, ahora llenos de lágrimas. Apretó los labios y luego se atrevió a preguntar con una voz diminuta y rota como un trozo de cristal: abuela, ¿es verdad que ya no me quieres? Mamá dice que me abandonaste porque no me querías. Dios mío, cada palabra del niño tan inocente y dolorosa fue un cuchillo que se clavó en mis entrañas. Rápidamente solté el álbum y abracé su pequeño cuerpo. Mi voz se quebró ahogada por la emoción. No, no es así, mi niño. Dios mío, ¿cómo puedes pensar eso? La abuela te quiere más que a nada en este mundo. Me fui para ganar dinero, para comprarte todo lo que quisieras. No te abandoné nunca. El niño apoyó la cabeza en mi pecho, agarrándose a mi ropa con fuerza. Pero aún podía sentir el temblor incesante de su pequeño cuerpo. Mis palabras en ese momento, por muy sinceras que fueran, probablemente no eran suficientes para borrar las cicatrices que Alegra había infligido cruelmente en su alma vulnerable durante 8 años. Esa noche volví a no poder dormir. Las palabras de mi nieto me atormentaban. A la mañana siguiente decidí ir a recoger a Tadeito a la escuela.
Le pregunté a Elian y me dijo que Alegra casi nunca lo hacía. Siempre ponía la excusa de estar ocupada dejando que el niño volviera a casa solo o pidiendo a alguien que lo recogiera. Esperé en la puerta de la escuela, mezclándome con la multitud de padres. Cuando vi la pequeña y delgada figura de Tadeito saliendo solo, mi corazón se encogió de nuevo. Su maestra, una joven llamada Malya, me reconoció de inmediato. «Buenos días. Es usted la abuela de Tadeito, ¿verdad?». Su voz sonaba aliviada. «Por favor, pase a la sala de profesores a tomar un vaso de agua. Qué alegría, por fin un adulto de la familia viene a interesarse por los estudios de Tadeito». En la sala vacía, Malya me sirvió una taza de té caliente, su voz llena de preocupación. «La verdad es que he pensado en llamar a la familia varias veces. Tadeito lo pasa muy mal en la escuela. Es muy callado, apenas interactúa con otros niños y suele sentarse solo en un rincón. No le va mal en los estudios, pero nunca levanta la mano para participar y cuando lo nombro, solo baja la cabeza y responde en un susurro». Hizo una pausa, me miró y continuó. «Muchas veces, al ver a otros niños siendo recogidos por sus padres, gritando de alegría, Tadeito se queda en la ventana mirando. La expresión en sus ojos en esos momentos es realmente desgarradora». Luego, como si recordara algo, Malya abrió un cajón y sacó con cuidado un dibujo a ceras un poco arrugado. Lo puso sobre la mesa frente a mí. Era el dibujo de una familia. En el centro del papel había un padre, una madre y un niño pequeño cogidos de la mano. Parecían muy felices, pero lo que me dejó sin aliento fue que en un rincón, muy alejado del papel, casi saliéndose del marco, había la figura de una mujer con el pelo canoso, dibujada muy pequeña, muy tenue. Y sobre esa figura había un montón de garabatos de lápiz, como si el niño hubiera intentado borrarla, pero luego la hubiera vuelto a dibujar. Malya señaló la pequeña figura. «Este es el dibujo que Tadeito hizo en la clase de arte sobre el tema Mi familia». Le pregunté quién era y me dijo que era su abuela. Luego le pregunté por qué la abuela estaba tan lejos y él solo bajó la cabeza, se quedó en silencio un largo rato y luego dijo: «Porque no me quiere». Al ver el dibujo, al ver esos trazos de resentimiento y desesperación, no pude contener las lágrimas. Simplemente brotaron calientes y amargas. Alegra, esa demonia, no solo me había robado el dinero, estaba robando la infancia, la inocencia y la autoestima de mi nieto. Estaba envenenando su alma con las mentiras más crueles. De camino a casa, intenté reprimir mi dolor. Me detuve en una pequeña tienda y le compré a Tadeito un helado de cucurucho de chocolate. El niño lo tomó, pero no se lo comió de inmediato. Se quedó sosteniéndolo, mirándome sin parpadear. De repente preguntó algo que me rompió el corazón en 1000 pedazos. «Abuela, después del helado, ¿te irás otra vez?». No pude seguir de pie. Me dejé caer en la acera frente a él, mirándolo directamente a sus ojos claros, pero llenos de pánico. Le tomé su pequeño rostro entre mis manos y dije muy despacio, muy claramente, para que cada palabra se grabara en su mente: «No, nunca más me iré. A partir de ahora, siempre estaré aquí con Tadeito». Ahora lo entendía. La herida que Alegra le había causado a mi nieto no eran golpes o regaños visibles. Era un veneno invisible vertido en sus oídos, cada día corroyendo lentamente su alma, haciéndole creer que era un niño indigno de ser amado, abandonado por su propia abuela. Capítulo 6. La llamada del banco. A la mañana siguiente, todavía atormentada por el dibujo de Tadeito, fui al despacho del abogado Abraham. Necesitaba acelerar las cosas. No podía permitir que mi nieto
viviera ni un día más en ese infierno. Estábamos revisando los gruesos extractos bancarios mientras las cifras de las compras de lujo de Alegra bailaban ante mis ojos como una burla cuando sonó el teléfono en el escritorio del señor Abram. Él contestó, intercambió unas palabras de cortesía y de repente su expresión se volvió extremadamente seria. Me miró y activó el altavoz. Una voz de mujer desconocida, monótona y mecánica resonó en la silenciosa habitación. «Aló, es el despacho del abogado Abram. Soy empleada del departamento de crédito del banco ABC. Necesitamos hablar con la señora Mercedina, su actual clienta». El abogado Abram me hizo una seña. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Banco ABC? ¿Nunca había hecho negocios con ese banco? Tomé temblorosamente el auricular y me lo llevé a la oreja. Sí, soy yo, Mercedina. La mujer al otro lado de la línea continuó su voz desprovista de emoción como si leyera un guión. Señora Mercedina, llamamos para confirmar por última vez un préstamo de crédito de 190,000 pesos a su nombre. Este préstamo tiene actualmente 3 cuotas vencidas consecutivas. Si en el plazo de una semana no abona la totalidad del capital y los intereses de demora, nos veremos obligados a iniciar acciones legales para demandarla y embargar sus bienes. Mis oídos zumbaban. Todos los sonidos de la habitación parecieron desvanecerse en un espeso vacío. 190,000 pesos. La cifra era tan grande que no me atreví a imaginarla. Me quedé sin palabras, balbuceando en el teléfono palabras inconexas y sin sentido. ¿Qué préstamo de qué préstamo habla yo? Yo nunca he firmado ningún papel de préstamo en su banco. Tiene que haber un error. El abogado Abram recuperó inmediatamente el control. Su voz se volvió firme y autoritaria. Tranquila, soy Abram, el abogado que representa a la señora Mercedina. Le exijo que me envíe inmediatamente por correo electrónico toda la documentación de este préstamo. Trabajaremos sobre la base de los documentos. Solo 10 minutos después llegó un correo electrónico. El abogado Abram abrió el archivo adjunto. Todo apareció claramente en la pantalla de su ordenador frío e implacable. La solicitud de préstamo se había presentado online hacía exactamente 4 años. La verificación de identidad se había realizado con una foto de ambos lados de mi antiguo documento de identidad, el mismo que había dejado en el armario de casa antes de irme al extranjero, pensando que había caducado y ya no tenía valor. Y finalmente, al final del contrato electrónico había una firma con el nombre de Mercedina. Tenía la garganta seca. Miré fijamente esa firma. Una sensación de repugnancia me subió por el pecho. El señor Abram, sin decir una palabra, llamó inmediatamente a Elian. «Ven a mi despacho ahora mismo, es urgente». Elian llegó corriendo, todavía pálido por la prisa. Al vernos a mí y al abogado, con semblante serio, preguntó preocupado: «¿Qué pasa, mamá, señor abogado? ¿Ha ocurrido algo?» El señor Abram simplemente giró la pantalla del ordenador hacia él. «Lee esto». Elian se inclinó para leer. Cuanto más leía, más pálido se ponía. Cuando llegó a la cifra de 190,000 pesos, negó con la cabeza con voz de pánico. «Imposible, ¿qué préstamo? Yo no sé nada de esto. Mi mujer nunca haría algo así. Tiene que haber un error». Todavía defendía a su esposa. El abogado Abram, con calma, señaló con el cursor una pequeña línea al final del contrato de préstamo en la sección cofirmante. Su voz se volvió grave y clara. «Elian, mira esto con atención. El cofirmante de este préstamo, la persona que sería legalmente responsable si tu madre no pudiera pagar la deuda, no eres tú.
Hizo una pausa, un silencio mortal se apoderó de la habitación. Luego dijo como un martillazo final: sino la señora Arcella, la madre de Alegra. Elian se quedó paralizado. Dio un paso atrás, tambaleándose, como si acabara de recibir un puñetazo en la cara. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en el nombre de la pantalla, incrédulo. Para asegurarse, el abogado Abraham imprimió el contrato, buscó en sus archivos y sacó algunos documentos antiguos con mi firma auténtica que había guardado de cuando nos ayudó con los papeles de la casa. Puso los dos papeles uno al lado del otro. Señaló las dos firmas. Señora Mercedina, mire, esta caligrafía se parece a su firma real en un 90%. Es una imitación muy sofisticada, bien practicada, pero si mira de cerca, verá la diferencia en el trazo final de la A. En su firma real, el gancho se curva hacia adentro. Aquí se inclina ligeramente hacia afuera. Esta es sin duda una firma falsificada. El señor Abraham se reclinó en su silla, cruzó los brazos y nos miró a Elian y a mí, que estábamos petrificados. Su voz sonó como un veredicto. Esto va más allá de un simple conflicto familiar. Se trata de fraude financiero, apropiación indebida y falsificación de documentos de forma organizada. Su nuera y su madre podrían enfrentarse a graves cargos penales. En ese momento, la ira y el dolor que habían estado latentes en mí durante los últimos días se desvanecieron de repente. En su lugar sentí una calma gélida. Ya no se trataba de recuperar el dinero que tanto me había costado ganar, ni solo de recuperar el amor de mi nieto. Alegra, esa mujer, no solo me había quitado el dinero, me había robado el nombre, el honor e incluso mi identidad legal durante 4 años. Había usado mi nombre para endeudarse para vivir su vida. Esto ya no era la batalla de una suegra, era la batalla por recuperar mi propio derecho a existir. Capítulo 7. El despertar de Elian. Elian salió del despacho del abogado Abraham y volvió a casa como un fantasma. Era una sombra errante, un sonámbulo en pleno día. Su rostro estaba desencajado, sus ojos sin vida miraban a un punto fijo en la nada, y el extracto del préstamo que sostenía en la mano estaba arrugado por la fuerza con que lo apretaba. Alegra, que estaba pintándose las uñas de los pies en el salón al ver a su marido en ese estado, corrió hacia él, su rostro transformándose instantáneamente en la expresión preocupada y atenta de una esposa devota. «¿Qué pasa, cariño? Dios mío, mírate. ¿Qué ha pasado?» Le puso la mano en la frente, luego me miró de reojo mientras yo estaba en la cocina. Ha sido mamá la que te ha dicho algo duro. Ya te lo dije, acaba de volver, todavía no entiende». Elian no respondió, simplemente levantó en silencio la copia del expediente del préstamo frente a su mujer. Su voz era ronca y débil, como si viniera de muy lejos. «¿Qué es esto? Explícamelo, Alegra. ¿Por qué está la firma de mi madre aquí? ¿Y por qué? ¿Por qué está el nombre de tu madre en esto?» Alegra echó un vistazo al papel. Su hermoso rostro se volvió blanco como la cera, pero solo por un instante. Como un camaleón cambiando de color, transformó inmediatamente el pánico en angustia. Sus ojos se enrojecieron y las lágrimas comenzaron a asomar. Empezó a sollozar. «Yo lo siento, sé que me equivoqué», sollozó aferrándose al brazo de Elian. «Pero todo lo que hice fue por esta familia, cariño. ¿Recuerdas hace unos años cuando tus negocios fracasaron y estábamos llenos de deudas? Los acreedores llamaban todos los días amenazándonos. Tenía miedo de que vinieran a molestarte, a molestaras a nuestro hijo. ¿De dónde iba a sacar el dinero? Tenía tanto miedo que tuve que hacer algo desesperado». El drama alcanzó su punto álgido.
Se aferró a la mano de Elian suplicando con voz lastimera. Sé que me equivoqué al ocultártelo al usar el nombre de tu madre, pero de verdad no tenía otra opción. Mamá acaba de volver. ¿Cómo puede entender las dificultades, la humillación que hemos tenido que pasar juntos? Ahora está usando esto para separarnos. No me quiere solo, quiere echarme de aquí. Elian miró a su esposa llorar desconsoladamente y su corazón vaciló. Pude verlo en sus ojos. Durante los últimos 8 años, la imagen de una esposa trabajadora y sufrida que había mantenido a la familia sola mientras su marido estaba en su punto más bajo, se había arraigado profundamente en su mente. El muro de la verdad que acababa de erigirse corría ahora el riesgo de derrumbarse ante aquellas lágrimas falsas. Se volvió hacia mí con una mirada cansada y suplicante. Me estaba rogando que dijera que todo era un malentendido. Mamá, quizás hay algún malentendido. Ya ha pasado mucho tiempo. Ella solo lo hizo porque estaba demasiado preocupada por la familia, ¿verdad? Miré a mi hijo sintiendo una mezcla de ira y compasión. No discutí, no grité, no saqué las pruebas para desenmascarar a mi nuera. Hacerlo solo pondría a Elian en una posición más difícil y le daría a Alegra una excusa para interpretar aún más su papel de víctima. Simplemente me levanté en silencio, miré directamente a los ojos de mi hijo y dije una sola frase. Está bien, no diré nada más. Obsérvalo por ti mismo, Elian. Mis palabras probablemente sembraron una semilla de duda en su mente ya confundida. En los días siguientes, Elian comenzó a cambiar. Ya no se sumergía en el trabajo para escapar de la realidad. Empezó a pasar más tiempo en casa y, lo más importante, empezó a ver. Vio todo con ojos diferentes, unos ojos que habían comenzado a quitarse el velo de la credulidad que lo había cubierto durante 8 años. Y vio que durante la cena, el pequeño Tadeíto derramó accidentalmente un vaso de agua sobre la mesa. Inmediatamente, Alegra, que acababa de reír alegremente por teléfono, gritó con voz chillona: «Ni siquiera sabes comer, mírate, eres tan torpe como tu padre». Luego cogió un trapo, lo tiró con fuerza sobre la mesa y obligó al niño de 9 años a limpiar mientras ella seguía navegando por su teléfono. Elian se quedó sentado, petrificado, la comida en su boca. De repente se volvió amarga. Vio que por la noche Tadeíto se acercó tímidamente a su madre con un cómic preguntando en un susurro: «Mamá, ¿puedes leerme solo una página?». Alegra lo apartó bruscamente sin apartar los ojos de la telenovela sensiblera de la televisión. «Estoy viendo la tele, ¿no ves? Ve a tu habitación y léelo tú mismo». El niño se fue con su libro, su pequeña espalda encorvada y solitaria, y Elian de repente se dio cuenta cuánto tiempo había pasado desde que él mismo le había leído un cuento a su hijo Bio, que cuando la vecina, la señora Rosario, vino de visita con algunas frutas de su jardín, preguntó por los estudios de Tadeíto. Alegra se puso inmediatamente la máscara de una madre devota. Se jactó de lo inteligente y brillante que era su hijo, de las clases extraescolares en las que lo había invertido. Pero en cuanto la señora Rosario se fue, se quejó al niño simplemente porque se había ensuciado la ropa nueva jugando en el patio. La gota que colmó el vaso llegó una tarde bochornosa. Alegra estaba en el baño. Su caro teléfono estaba sobre la mesa del salón y la pantalla se iluminaba constantemente con mensajes entrantes. Elian solo echó un vistazo casual, pero la notificación que apareció claramente en la pantalla de bloqueo lo dejó helado. Un mensaje de Marisol, la mejor amiga de Alegra. «¿Qué tal tu suegra? Ya se ha alargado. Si ya has aguantado suficiente, deja a tu marido de una vez y quítate ese peso de encima».
La curiosidad y todas las dudas acumuladas durante los últimos días impulsaron a Elian a hacer algo que nunca había hecho. Cogió el teléfono de su mujer, sabía la contraseña, era su fecha de nacimiento. Abrió el chat con Marisol y todo su mundo se derrumbó. Las palabras que leyó eran más venenosas que el veneno de una serpiente. Ya estoy harta de esta situación, Marisol. Tener que fingir ser una buena madre y esposa todos los días es agotador. Estar atrapada con esa carga y este marido inútil me está volviendo loca. Hoy me he comprado otro bolso de Louis Vuitton. Hay que reconocer que el dinero que envía la vieja del pueblo es genial para gastar. Es como una vaca a la que ordeñamos sin que se dé cuenta. Elian se desplomó en la silla, sujetándose la cabeza con las manos. No lloró, pero su pecho le dolía como si miles de agujas lo estuvieran apuñalando. 8 años. Durante 8 años había vivido en una obra de teatro. Había creído en una mentira perfectamente tejida. Y él mismo era el único payaso de esa obra que no sabía que estaba actuando. Había dejado que su madre sufriera tantas injusticias, había dejado que su hijo viviera en la frialdad y el dolor solo para proteger una ilusión de felicidad familiar. Capítulo 8. La confrontación a 3. Esa noche la casa se sumió en un silencio inusual, un silencio tan pesado que se podía oír caer el polvo. El pequeño Tadeíto ya dormía profundamente después de un largo y agotador día. Fue Elian quien empezó. No levantó la voz, solo dijo una frase seca y sin emoción. «Mamá, Alegra, tenemos que hablar». Nos sentamos en el salón. Yo en el viejo sillón, Elian enfrente en un taburete y Alegra en el sofá largo, alejada de ambos. El aire era denso, tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. No era una conversación familiar. Era un juicio y todos lo sabíamos. Alegra, como de costumbre, eligió atacar primero para defenderse. Sabía que el silencio no era su fuerte. Se levantó de un salto paseándose por la habitación, su voz aguda y dramática, apuntando directamente hacia mí. «Lo sé para qué nos has llamado. ¿Quieres echarme, verdad?» Las lágrimas empezaron a asomar, una habilidad que había perfeccionado. Después de todo lo que he hecho por esta casa, 8 años, he estado aquí siendo madre, siendo esposa, ocupándome de todo, mientras mi marido estaba en su peor momento. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? Desapareciste, enviaste un poco de dinero y crees que tienes derecho a todo. Ahora vuelves para destrozarlo todo, para separar a mi marido de mí. Habló de corrido como si interpretara una tragedia en un escenario. Me miró esperando que me enfadara, que le gritara para poder continuar con su drama. Pero no me enfadé. Mi ira se había enfriado hacía mucho tiempo, dejando solo un vacío y una claridad aterradoras. Tampoco miré a Elian, no quería que se sintiera presionado a tomar partido. Solo miré directamente a los ojos de Alegra. Una mirada tranquila, sin una sola onda. Dejé que terminara, que el silencio después de su discurso se volviera ensordecedor. Entonces hablé mi voz suave y lenta, enfatizando cada palabra como si estuviera colocando guijarros sobre una mesa de cristal. Alegra, solo te haré una pregunta. Si no tuviera cámaras, ni Facebook, ni la vecina Rosario, ni nadie más mirando, ¿aún abrazarías a tu hijo? Mi pregunta, suave pero afilada como una aguja, pinchó su globo de dramatismo. ¡Puf! Se desinfló al instante. Alegra se quedó paralizada. Su hermoso rostro, bañado en lágrimas, se endureció. La boca, que estaba a punto de soltar más lamentos, se cerró de golpe, incapaz de pronunciar otra palabra. Me miró y en sus ojos ya no había dolor, sino el pánico de una culpable descubierta.
Por primera vez en años, vi a Elian levantar la cabeza y mirar de verdad a su mujer. Ya no era la mirada de un marido enamorado ni una mirada tolerante y cansada. Era la mirada de un completo extraño. Una mirada fría y vacía, como si estuviera viendo a alguien a quien nunca había conocido. Seguí mirando a Alegra, mi voz todavía monótona, como la de un médico leyendo un historial. Tú no quieres a tu hijo, solo amas el título de Madre del Año que te dan extraños en Internet. Amas los elogios, los me gusta virtuales. El niño no es tu hijo. Es solo una herramienta, un hermoso accesorio para construir tu propia imagen perfecta. Este golpe dio en el blanco. Tocó el núcleo egoísta y narcisista de su ser. Alegra perdió el control por completo. La máscara de dulzura y resignación que había llevado durante 8 años se hizo añicos, revelando a una persona verdaderamente egoísta y venenosa. Gritó su voz siseando entre dientes, estridente y llena de rencor. «Sí, es verdad. ¿Y qué?», gritó señalándome. «No lo amo, es una carga. Fue el mayor error de mi vida. Arruinó mi figura, ralentizó mi vida, me arrastró a este lodazal junto con su padre inútil y fracasado». Las palabras brotaron sin control. Se volvió hacia Elian, que estaba sentado inmóvil en su silla. «Mírate, un hombre fracasado. Si no fuera por el dinero que envía tu madre, ¿crees que podrías mantenernos a él y a mí?» Elian no dijo nada. Ya no intentó defender a su mujer. Simplemente se quedó sentado, escuchando en silencio la cruda verdad que se había negado a ver durante tanto tiempo. Su rostro estaba inexpresivo, como si estuviera muerto. Me levanté lentamente, mirando a la mujer que jadeaba de ira frente a mí, su hermoso rostro, ahora desfigurado por el odio. Dije mis últimas palabras, no como suegra, sino como mujer, como madre. Mi voz era fría, como el hielo, como una sentencia final. Tú no diste a luz a un niño Alegra, solo diste a luz a una sombra, a un espejo, para reflejar tu propio ego enorme y vacío. Capítulo 9. La decisión de un padre. Tras las venenosas palabras de Alegra, la habitación se sumió en un silencio mortal, un silencio más aterrador que los gritos de antes. El tic-tac del reloj de pared marcaba cada segundo seco e implacable, resonando en el denso espacio. Alegra se quedó allí con el pecho agitado por la respiración entrecortada, su hermoso rostro ahora desfigurado por la ira. Miró a Elian esperando. Probablemente esperaba que él se derrumbara, que volviera a suplicarle débilmente o que se enfadara y discutiera. Esas eran las reacciones a las que estaba acostumbrada y sabía cómo controlar, pero Elian no hizo nada. No me miró a mí ni a Alegra. Su mirada estaba fija en una grieta del viejo suelo de baldosas, como si en esa grieta, inanimada, se contuviera todo el universo. Miré a mi hijo a su espalda encorvada y supe que este era el momento decisivo. No solo estaba mirando una grieta, estaba repasando 8 años de engaño, 8 años viviendo en una falsedad que acababa de derrumbarse a sus pies. Estaba mirando su propia cobardía. Finalmente, después de un silencio que pareció eterno, respiró hondo. Una respiración pesada como si acabara de salir a la superficie desde aguas profundas. Luego levantó lentamente la cabeza. Miró a Alegra, una mirada que nunca olvidaré. En sus ojos ya no había amor, ni enamoramiento ciego, ni ira, ni resentimiento. Solo un cansancio y un vacío extremos, como una casa que se ha quemado hasta los cimientos dejando solo cenizas. Habló muy despacio, cada palabra saliendo de su garganta ronca. No elijo a mi madre, tampoco te elijo a ti. Alegra se quedó helada. Sus ojos se abrieron
de par en par llenos de desconcierto. Probablemente se había preparado para una discusión monumental, había preparado sus respuestas, sus lágrimas, su papel de víctima, pero no estaba en absoluto preparada para esta calma mortal, la calma de alguien que ya no tiene nada que perder. Elian continuó su voz quebrada por la emoción, pero su mirada extrañamente firme. «Elijo al niño». Las palabras «al niño» resonaron simples, pero como el martillazo final que destrozó todas las esperanzas de Allegra. Se dio cuenta de que lo estaba perdiendo todo el control la vaca lechera, el marido inútil que siempre había despreciado, pero del que dependía. El miedo se apoderó de ella. Cambió de táctica rápidamente, pasando de ser una leona feroz a un gatito lastimero. Se abalanzó sobre él, intentando agarrar su brazo. Su voz se tornó suplicante, pero aún teñida de una amenaza venenosa. «¿Estás loco, Elian? ¿Qué estás diciendo? Te arrepentirás. Escúchame, te arrepentirás. Con ella una vieja sin un céntimo, no tendrás nada. Lo perderemos todo, esta casa, todo». Elian, con suavidad, pero con firmeza, apartó la mano de su esposa de su brazo. Un pequeño gesto que contenía una renuncia final. La miró a los ojos llenos de miedo y asintió. Un asentimiento que aceptaba todas sus amenazas. «Lo acepto», dijo con una calma extraña. «Acepto ser pobre, acepto no tener nada, pero no acepto que mi hijo crezca con una madre que lo odia». Este fue el golpe de gracia. Para una narcisista como Allegra, ser rechazada no por un enemigo, sino por la misma persona que consideraba su fuente de adoración, su posesión, era insoportable. Se quedó boquiabierta, casi sin poder respirar. Su rostro se contrajo no de dolor, sino por el shock de su ego herido. Elian no dijo una palabra más. La conversación había terminado. Se dio la vuelta y caminó directamente hacia la habitación de Tadeito. Cada uno de sus pasos sobre las baldosas sonaba pesado, pero también lleno de determinación. En la pequeña habitación, bajo la tenue luz de la lámpara de noche, el niño no dormía. Estaba acurrucado en un rincón de la cama, abrazando sus rodillas, temblando de pies a cabeza. Probablemente había oído todos los gritos, todas las palabras crueles de fuera. Al ver entrar a su padre, sus pequeños hombros temblaron aún más violentamente. Elian no dijo nada. Simplemente se sentó en silencio al borde de la cama y con su mano áspera y callosa acarició suavemente la cabeza de su hijo. Una caricia torpe, pero que contenía todo el remordimiento y el amor que había reprimido durante tantos años. Dijo con una ternura que nunca le había oído: «Tadeito, ponte la chaqueta, vienes con papá». Solo esa frase. No cogió maletas, no recogió ropa, no se llevó nada que perteneciera a su antigua vida. Simplemente se levantó y le tendió la mano a su hijo. El niño miró a su padre durante unos segundos. Luego se bajó rápidamente de la cama, se puso su chaqueta gastada y colocó su pequeña y fría mano en la cálida palma de su padre. Elian tomó a su hijo de la mano y se dirigió a la puerta. Allegra seguía petrificada en medio del salón. Vio las espaldas de padre e hijo salir de la habitación, pasar a su lado y dirigirse directamente a la puerta principal. Cuando llegaron a la puerta, fue como si despertara de una pesadilla. Gritó un grito lleno de desesperación y rabia: «¡Estás abandonando a tu familia!». Elian se detuvo un segundo en el umbral, pero no se dio la vuelta. Solo respondió su voz, llegando desde la oscuridad de la noche, una respuesta que puso fin a todo: «No, me estoy llevando a mi familia de aquí». Capítulo 10. 3 generaciones empiezan de nuevo. La puerta de esa casa se cerró a nuestras espaldas, dejando encerrados 8 años de sonrisas falsas
y dolor silencioso. Esa noche, solo nosotros tres, yo, Elian y Tadeito, caminamos en la densa oscuridad. No llevábamos nada excepto la ropa que teníamos puesta y una libertad recién ganada, una libertad frágil y llena de incertidumbre. Nos quedamos temporalmente en casa de mi hermano menor, don Porfirio. Él y su esposa nos acogieron sin hacer preguntas. Simplemente nos prepararon una habitación cálida y nos cocinaron una olla de sopa de pollo caliente. Esa noche, el pequeño Tadeito durmió profundamente, probablemente agotado. Elian y yo, madres e hijo, nos sentamos en el porche sin decir una palabra hasta el amanecer. Una semana después, todo se resolvió con una rapidez sorprendente. Con la ayuda del abogado Abraham y las irrefutables pruebas de fraude financiero y falsificación de documentos, Alegra ya no tenía forma de seguir actuando. Se vio obligada a aceptar el divorcio sin recibir ninguna parte de los bienes. La casa que era propiedad de mis padres, naturalmente, seguía siendo nuestra, pero no queríamos volver allí. En cuanto a la enorme deuda bancaria, ella y su madre, la señora Arcella, como cofirmante, tuvieron que asumir la responsabilidad ante la ley. Ya no era mi carga. Decidimos vender la vieja casa llena de demasiados recuerdos dolorosos y nos mudamos a una pequeña casa alquilada en las afueras. La casa solo tenía 2 habitaciones con muebles viejos que dejó el propietario, pero estaba limpia y tenía un pequeño patio delantero lleno de maleza. El primer día que nos mudamos, Elian y yo arrancamos la maleza y limpiamos juntos. Tadeito corría de un lado a otro, atrapando saltamontes en la hierba, su risa clara resonando por primera vez sin una pizca de miedo. Elian empezó de cero. A su edad no es fácil empezar de nuevo. Dejó a un lado el orgullo de ser un carpintero talentoso y aceptó un trabajo de repartidor para una gran tienda de comestibles de la ciudad. El trabajo era duro. Pasaba todo el día en la moto, bajo el sol y el viento, y los ingresos no eran muchos. Pero vi a mi hijo sonreír más. No la sonrisa forzada y cansada que había visto en los últimos años. Esta era la sonrisa genuina de un hombre que trabajaba duro para mantener a su familia, una familia de verdad. Una tarde, mientras estaba remendando la camisa de trabajo de Elian, alguien llamó a la puerta. Fui a abrir y vi a la señora Rosario, nuestra antigua vecina, con una olla de estofado aún humeante en las manos. Tuvo que preguntar mucho para encontrarnos. Me tomó la mano, sus ojos enrojecidos, su voz llena de pesar. Yo, lo siento, Mercedina. ¿Debería habértelo contado todo antes? Lo vi, lo sabía todo, pero... Ya sabes, son asuntos de familia, no me atreví a meterme. Me he sentido culpable todo este tiempo. Solo sonreí una sonrisa de alivio. Tomé la olla caliente y la invité a pasar. No te culpo, tengo que darte las gracias. Tu preocupación por nosotros ahora es más valiosa que el oro. Esa noche, después de que el pequeño Tadeito se durmiera, Elian se sentó conmigo en el porche. Las noches en las afueras eran tranquilas, solo se oía el canto de los grillos. Se quedó en silencio durante mucho tiempo mirando el oscuro patio. De repente preguntó, con la voz ronca y llena de remordimiento: «Mamá, ¿estás enfadada conmigo? ¿Enfadada porque fui tan estúpido? ¿Por no creerte? ¿Por dejar que sufriera sola?» Me volví y puse mi mano arrugada sobre su hombro, fuerte pero tembloroso. «No estoy enfadada contigo, Elian. No fuiste estúpido. Solo fuiste un hombre engañado por la persona en la que más confiabas y amabas. Cuando se ama, a menudo se es ciego. No estoy enfadada contigo». Mi hijo no dijo nada más. Solo bajó la cabeza y vi sus lágrimas calientes caer sobre las baldosas. Lágrimas de arrepentimiento y de liberación.
Pero las heridas del corazón no sanan de la noche a la mañana, especialmente en un niño. Tadeíto todavía tenía pesadillas. Algunas noches se despertaba sobresaltado, sollozando de miedo. Yo corría a su habitación y abrazaba su pequeño cuerpo tembloroso. El niño se aferraba a mi ropa como un náufrago a una tabla, su voz susurrante y entrecortada. Abuela, tengo mucho miedo. Tengo miedo de abrir los ojos y que no estés. Tengo miedo de perderte otra vez. Solo podía abrazarlo fuerte, acariciando su pequeña espalda temblorosa, cantándole las viejas canciones de cuna que solía cantarle a su padre. Lo abrazaba así hasta que su respiración se calmaba, hasta que se quedaba dormido en mis brazos seguros. Ese fin de semana, en una hermosa tarde soleada, me senté en los escalones de cemento frente a la casa. Ante mí, Elian le enseñaba a Tadeíto a jugar al fútbol en el patio. La vieja pelota de plástico rodaba de un lado a otro sobre la hierba verde. La risa cristalina del niño resonaba en el espacio tranquilo. Corría, gritaba, tropezaba y caía. Pero esta vez no lloró. Se levantó solo, se sacudió el polvo de la ropa y siguió corriendo tras la pelota con la cara sucia de sudor, pero radiante de una alegría pura. Al ver esa escena, sentí una paz extraña en mi corazón. He aprendido una lección muy importante en esta última etapa de mi vida, una lección que quiero compartir contigo. Nos enseñan a ser fuertes, a no llorar, a enfrentar al mundo. Pero la lección más grande que le he enseñado a mi nieto es sobre la dignidad. No dejes que nadie te haga arrodillarte por miedo o por culpa. Tu dignidad es tuya, es el suelo sagrado sobre el que construyes tu vida. Las heridas sanan, las mentiras se desvanecen y la justicia, aunque a veces tarda, llega. Pero la dignidad, una vez que la entregas, es muy difícil de recuperar.